Buenos días. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Libro del profeta Jeremías, libro Lamentaciones. Si usted llegó a Jeremías, es al lado de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Así de sencillo es el versículo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Un predicador conocido llamado Charles Spurgeon dijo: llevar el yugo no es agradable, pero es bueno. Y no todo lo grato es bueno, ni todo lo bueno es grato. Algunas veces las cosas buenas, de hecho, pudieran ser bastante desagradables. Sin embargo, hay que tomarlas porque es bueno. Ahora bien, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta una buena comida? Si usted va a Durán, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría pasar por esos pollos asados muy conocidos, que son muy buenos? Bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta un buen postre, una buena bebida, un buen chocolate, un buen helado? Bueno, a todos nosotros nos gusta una de esas cosas. Pero cuando vas creciendo, vas entendiendo que es mejor lo sano antes que esas golosinas. Y de hecho nosotros deberíamos reconciliarnos cuando aprendemos que algo que es bueno para nosotros, aun cuando fuera un poco desabrido el sabor, deberíamos tomarlo. Hay cosas verdes, hay cosas naranjadas, hay cosas rojas que a veces en el plato nos sirven, y aunque a veces el sabor no puede ser tan agradable, deberíamos echarle mano a esas cosas porque nos va a hacer muy bien. Y estoy hablando de las ensaladas, ¿no es cierto? Y cuando somos niños, somos muy fáciles de ser persuadidos en cuanto a la elección de nuestra nutrición. ¿Qué niño hoy, si uno le pregunta qué te gustaría comer, qué niño hoy no va a decir me gustaría comerme unas papas fritas de la esquina con un pollo rostizado? Otro dirá por allí, me gustaría irme a comer al Burger King o a McDonald's o algo por el estilo. Pero aun cuando nosotros entendemos eso, nosotros también tenemos que entender cómo debe ser nuestra dieta en cuanto a nuestra nutrición espiritual. La razón que pasa en estas ocasiones cuando normalmente se elige mal, en el sentido de los niños, es obvio que tiene que ver con una falta de madurez, una falta de juicio. Pero cuando vamos creciendo, se supone que, y sobre todo los hijos de Dios, cuando vamos creciendo, debería ser mucho más fácil poder combatir los apetitos de nuestro vientre y asimismo combatir los apetitos de nuestra carne, y poder diferenciarlos y tratar de elegir las cosas buenas y terminar de sacar lo que es agradable y de lo que es bueno. Por lo tanto, la idea es que a medida que uno va creciendo, uno vaya eligiendo lo que es bueno para nosotros. Aunque pueda ser que muchas veces el sabor no sea tan bueno. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo: «Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y cuando él dice eso, resulta que nosotros, usted y yo, tenemos cuerpos pecaminosos y por tanto nosotros mismos no podemos ser buenos jueces para discernir qué es lo mejor para nosotros. Y cuando digo esto lo estoy hablando en el ámbito espiritual. Como no podemos ser buenos jueces para nosotros mismos, es necesario que nosotros busquemos a otros. Pero el tema es que los otros también tienen la misma condición que nosotros, también tienen cuerpos pecaminosos.
Entonces necesitamos ir a alguien que no tenga esa falla en su vida, alguien que no tenga ese cuerpo pecaminoso, que nos pueda decir con justeza lo que es bueno y lo que no es. Entonces, entre otras cosas, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, y miren lo que dice el versículo 1, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entre otras cosas, lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos presentarnos ante Jesucristo, ante el Señor, y rendirnos a Él y ir a Él y preguntarle justamente lo que estamos nosotros queriendo resolver. Yo no puedo ser buen juez para mi vida, pero yo debo presentarme ante Él, y ante Él yo le puedo preguntar y le debo preguntar: Señor, ¿qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo bueno para mi vida? Y el versículo 2 nos responde de esta manera. El apóstol Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, entre muchas otras cosas, es que nosotros tenemos en nuestra mente un montón de teorías en nuestra cabeza que deberíamos renovarlas. Dicho de otra manera, tenemos un montón de golosinas, un montón de marcas, un montón de comidas en nuestra cabeza, que cuando nos preguntan qué queremos comer, inmediatamente comenzamos a desear esa comida chatarra, esa comida que no sirve, esa comida que nos es agradable pero que no es buena. Y de la misma manera, en el sentido espiritual, en nuestra cabeza tenemos un montón de golosinas que normalmente cuando tenemos un apetito acudimos a esas cosas pensando que esas cosas son las que nos van a ayudar, espiritualmente hablando. Pero nos damos cuenta que no son buenas. Entonces aquí entra una buena pregunta. ¿Qué es lo bueno entonces? En nuestra vida espiritual, ¿qué llega a ser ese porcentaje ideal de proteína y ese alto porcentaje en fibras? ¿Qué llega a ser bueno para nosotros? La pregunta la encontramos entonces en una respuesta que el salmista dijo. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por lo tanto, Dios en su palabra nos puede decir lo que es bueno para nosotros. Y en este sentido, amigo y amiga que está aquí, y hermano y hermana que ha arrancado ahora, como decía el hermano Juan, estamos arrancando un nuevo año y estamos juntos escuchando la palabra de Dios. Les quiero anticipar algo. En este sentido, quiero impulsarles a algo, y en este sentido quiero destacar un par de promesas de lo que dice las Escrituras. El Señor Jesucristo en Mateo 11:29 dijo: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estamos ahora intentando entender qué es lo mejor para mi vida, y en este sentido la pregunta es: ¿qué es bueno para mi vida? Y aquí arrancamos con una promesa: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay otro texto más que nos ayuda a entender este asunto de estas promesas que son buenas. El apóstol Juan dijo, pensando en las palabras de Cristo: sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hile la idea. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los apóstoles que estuvieron con ese yugo, los apóstoles dijeron: sus mandamientos no son gravosos. Ahora, esa será la promesa del Señor. Pero a estos impulsos de nuestro Dios, mis queridos hermanos, hay que equilibrarlo con el consejo también dado por nuestro Dios. Y el consejo es este, el que acabamos de decir en el principio. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En las Escrituras no solamente encontramos promesas, también encontramos ese consejo con el cual vamos a andar aquí en la tierra. Y este es uno de los consejos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Nuestro texto nos habla de algo que, si bien no es muy grato, es bueno.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y la idea que Jeremías usa este texto tiene esta ilustración. La ilustración es tomado del ganado. Los bueyes tienen que llevar el yugo, van en parejas y le cargan el yugo sobre sus lomos. La idea es que con ese yugo los dos bueyes vayan juntos, cual pareja, cual equipo, y detrás de ellos les amarraban una especie de garfio bien pesado que estaba en la tierra, y la idea es que los bueyes vayan para adelante siguiendo una línea. El que trabajaba la tierra normalmente ponía un punto referencial en el horizonte, y bajo ese punto referencial conducía a los bueyes, mientras que los bueyes que iban con el yugo pesado sobre sus lomos rompían la tierra con ese garfio. La idea es con eso, al abrir la tierra, el hombre que trabajaba la tierra pueda poner su semilla y de ahí pueda sembrar. Esa sería la idea. Pero volvemos al punto acá que Jeremías usa, y el propósito es tener a los bueyes entonces emparejados y que puedan trabajar juntos para que puedan hacer la obra. Por eso el yugo es un poco pesado. Si el buey no es adiestrado desde joven, no se convertirá en una buena bestia para el arado. Y esa es la idea. Se inquietará e incomodará por la labor que tendrá que hacer y será muy difícil guiarlo, y el labrador que ara no avanzará mucho. Es bueno que el buey aprenda entonces a someterse no desde grande, sino desde lo más joven que pueda. Si no lo hace así, no se convertirá en una buena bestia para el arado. Entonces, lo mismo sucede con toda clase de animales. El caballo, por ejemplo, tiene que ser adiestrado cuando es un potrillo. Y si se permite que transcurra un cierto periodo de la vida de ese potro sin que esté bajo la mano de un entrenador, será muy difícil usarlo y por lo tanto será muy difícil que sea utilizable. Lo mismo sucede con un perrito. Si un perrito no es tomado desde cachorro y no se le enseña su rutina, es difícil que luego el perrito comience a tener su disciplina y sus hábitos. Esa es la metáfora aquí. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Ahora usted dice, pero Jeremías entonces nos comparó con los animales. No es el punto que Jeremías no haya comparado con los animales. De hecho, es el Señor que nos muestra cómo las criaturas tenemos hábitos y que necesitamos ser adiestrados. Entonces, si tenemos que hacernos una pregunta crucial, la pregunta sería esta: ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y una respuesta del Señor la encontramos aquí. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y este es el título del mensaje, y esa es la razón por la cual usted tiene en su papelito ese título. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y con esto quiero poder enfatizar dos cosas. Quiero que podamos ver dos enfoques en cuanto a este título. El primer enfoque es un enfoque natural del versículo. Vamos a ir al versículo ahora y vamos a tratar de encontrar sabiduría natural, la de esta creación. Pero el segundo enfoque que quiero plasmar y poder manifestar es un enfoque espiritual bajo este mismo versículo. Así que, si el Señor lo permite, vamos a orar ahora y vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar. Padre del cielo, queremos, Señor, pedirte que ahora tú nos guíes una vez más con tu palabra. Gracias por hablarnos en la lectura, mostrándonos, Señor, cómo tú has ordenado, Señor, las cosas para que los hombres no se enseñoreen de los hombres en los casos de momentos de dificultad como la pobreza. Pero, Señor, también gracias por hablarnos en medio de los cánticos de tu iglesia. Señor, recordarnos que tú eres santo,
y recordarnos, oh Padre, que a ti es toda la alabanza. Ahora, Señor, guíanos, Padre de la gloria, en este meditar de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y me gustaría que primero veamos un enfoque natural de este versículo. La metáfora, entonces, como hemos dicho, es bastante clara. Así que de manera natural, bueno le es al hombre que en su juventud se ponga el yugo de la obediencia. Esa es una de las primeras cosas que quiero destacar. Bueno le es al hombre llevar desde su juventud el yugo de la obediencia. Hermanos y amigos, saben que Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, si os quiere usted búsquelo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo le decía esto: y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Cuando los hombres se someten a reglas desde pequeño, esas reglas lo ayudan a su formación. Mañana no tendrás padres, mañana quedarás a lo mejor viuda, a lo mejor viudo, no tendrás autoridad sobre ti más que tú mismo, y esos hábitos incorporados por las reglas en la juventud te ayudará a tener orden. Lamentablemente, hay un proverbio que dice, y no es en la Biblia, sino un proverbio de la calle, que dice: los muchachos seguirán siendo muchachos, pero no es verdad. Seguramente a Julito le siguen diciendo Julito, pero ya Julito no es Julito. Yo me acuerdo cuando Julito era Julito, ahora es Julio. Y lo mismo me sucede a mí y a cada uno de ustedes. A mí me decían Johncito y hasta hoy me siguen diciendo Johncito. Estoy casado, tengo 3 hijos, pero mis tíos y mis primos me siguen diciendo así. Ahora bien, los muchachos no seguirán siendo muchachos. Serán hombres, serán mujeres, y a menos que hayan incorporado la obediencia a sus vidas, si no han incorporado obediencia, les voy a ir anticipando qué va a suceder con esas personas. No serán gente buena, serán gente rebeldes. Y como serán gente rebeldes, y como la vida no es tan grata, y lo vamos a ver más adelante, es cuando comienza la amargura en la vida. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 13 al 15, dijo: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dice en un contexto donde el gobierno, el Estado, oprimía tremendamente a los cristianos. Y el apóstol Pedro les dice: someteos a las autoridades, sométanse, porque las autoridades son puestas por Dios para castigar a los malos y dar alabanza a los buenos. Fíjense si estas personas fueran rebeldes, ¿cómo les iría delante del Estado, delante del gobierno? Les iría mal, porque el gobierno en ese tiempo, hasta el día de hoy, pasa que al día de hoy les da flojera, pero el gobierno tenía la espada y castigaba con la espada. Charles Spurgeon dijo: el que no puede obedecer no es apto para mandar. Y eso es una de las cosas que desde niño tenemos que aprender. Si nosotros no aprendemos a obedecer de chico, un día seremos padres. ¿Y cómo hacemos para ordenar la casa? Son cosas que tenemos que incorporarlas desde ahora, para los que son más jóvenes. El que nunca aprendió a someterse se convertirá en un tirano cuando obtenga el poder. Y eso es para las mujeres y para los varones. El que nunca aprendió a someterse se convertirá en un tirano cuando obtenga poder. Y amigos jóvenes, bueno es que te pongas el yugo de la obediencia, para que se te quite la insensatez de lo que el mundo te llama
o lo que el mundo vende con la palabra líder. Es que tú eres ahora un líder. No, tú tienes que aprender a lo que es la sujeción. Así que, bueno le es al hombre que en su juventud se ponga el yugo de la obediencia. Sigamos con el enfoque natural. Bueno le es al hombre que en su juventud se ponga a adquirir conocimiento. Ya hemos visto que bueno le es al hombre estar sometido y tener obediencia, pero ahora bueno le es al hombre que desde su juventud se ponga a adquirir conocimientos. Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora bien, queridos amigos, hermanos, ustedes sabrán, a los hermanos estoy apuntando, y a los amigos que nos están visitando, quiero que entiendan que el contexto de ese versículo es que Timoteo trabajaba en la iglesia, Timoteo trabajaba en la casa de Dios. Y cuando Pablo le dice eso, que se ocupe en la lectura, la enseñanza y la exhortación, el punto que Pablo está diciendo a Timoteo es, en la casa de Dios, en el culto, estas son cosas que tienes que hacer. El hermano Juan estaba dirigiéndonos en el culto y nos leyó la palabra. Normalmente el hermano Juan nos enseña la palabra y normalmente el hermano Juan nos exhorta también cuando nos enseña la palabra. Eso es lo que pasa en el culto y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. En el culto de adoración, ocúpate de estas cosas. Ese es el entendimiento de este versículo. Pero algo que no podemos escapar en cuanto a este versículo es que es obvio que si él lo va a hacer, si Timoteo va a exhortar y si Timoteo va a enseñar, Timoteo tenía que hacer algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tenía que adquirir conocimiento. Y mis queridos hermanos y amigos, el mejor momento para estudiar, ¿sabe cuándo es? Hoy. Cuando todavía somos jóvenes. Alguien dirá, pero yo no soy tan joven. Bueno, hoy sí, mañana vas a ser menos joven que hoy. Antes que vengan los días malos en los cuales no hallemos placer en esos días. Por cuestiones de la vida, a algunos les ha tocado estudiar después de su juventud. Pero aunque es de mucho valor ese ejemplo, ellos pueden reconocer que los que comienzan temprano tienen otra dinámica en su estudio. Mi suegro siempre me ha dicho, John, tú sabes estudiar, pero yo siempre entiendo y que lo que él me quiere decir es que no es porque yo haya sido un buen estudiante, la verdad es que yo siempre fui un estudiante promedio, me gradué con 7.80 de la universidad, un estudiante normal, pero lo que sí he tenido en mi vida es que desde niño me pusieron a estudiar y lo que estoy diciendo creo que pasa a la mayoría de nosotros. He estado en el jardín, he estado en la escuela, he estado en el colegio y he podido ir a la universidad. El punto es que he aprendido a estudiar por eso, he tenido el hábito del estudio. Bueno, eso que cada uno de nosotros tenemos que incorporar también. En última instancia, todos debemos adquirir conocimiento y de manera completa, no quedarnos nuestros estudios a medio camino. Los judíos, por ejemplo, hasta el día de hoy, siempre le enseñan a sus hijos el enfoque natural del versículo que voy a decir. Si ustedes lo buscan, si quieren, Proverbios, capítulo 8, versículos 10 al 11, los judíos le enseñan a sus hijos esto. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Fíjense lo que los judíos le decían a sus hijos. Una vez más, Proverbios 8, 10 al 11. Recibid mi enseñanza y no plata. Interesante eso, ¿no? Quiera Dios que los abuelos entiendan que lo que hay que enseñar a sus nietos no es darle la plata, sino darles enseñanza.
Quiera Dios que cuando vayamos a ser abuelos nosotros en este tiempo aprendamos a contar buenas historias, aprendamos a tener una buena charla educativa, cosa que cuando seamos abuelos podamos tener a nuestros nietos con la atención para poder transmitirle verdades y no solamente algún bien. Pero fíjese, el padre le decía al hijo, hijo, adquiere conocimiento. Es más preciado que las piedras preciosas, porque mañana te pueden robar las piedras. Mañana te pueden perseguir, mañana te pueden defraudar, mañana puedes quedarte en la bancarrota, pero lo que nunca podrán robarte es el conocimiento. Una vez robado, defraudado, perseguido, como tienes el conocimiento, lo podrás hacer de vuelta todo. Bueno le es al hombre que en su juventud se ponga a adquirir conocimiento. Los que están cursando algún seminario aquí, o los que están en medio de sus estudios, les animo a que perseveren y sean buenos estudiantes. Los que ya no están estudiando, pero ya están trabajando, les animo a que adquieran el conocimiento de ese trabajo. No solamente hagan, tengo que agarrar esto y poner acá. No solamente hazlo, estudia eso. Porque si a lo mejor tú estudias el que agarres esto y lo pongas acá, puede ser que tú puedas mejorar esa manera de hacer las cosas. Hay que adquirir conocimiento. Tercer punto natural que quiero destacar de este versículo, siguiendo con el enfoque natural. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud de las situaciones difíciles en la vida. Lo primero es, habíamos dicho que bueno le es al hombre estar bajo obediencia. Lo segundo que hemos dicho es, bueno es al hombre adquirir conocimiento, y ahora quiero destacar esto, bueno le es al hombre estar bajo las situaciones difíciles en su vida. Y mis queridos hermanos y amigos, con este enunciado nos adentramos al contexto del versículo. Lo que quiero decir es que el enunciado nos dice o nos colorea el paisaje del versículo. No sé si se dan cuenta. ¿Se acuerdan cuál es la cita bíblica que estamos estudiando? Lamentaciones 3:27. Ahora, escúchenme bien. Quiero que te ubiques en el libro. Se llama, una vez más, Lamentaciones. Les hago una pregunta. ¿El nombre del libro qué te dice? Se llama Lamentaciones. ¿El nombre del libro qué te dice? Bueno, que hay pesar, que hay momentos difíciles, que traen lágrimas, momentos duros. Bueno le es al hombre llevar el yugo de la dificultad desde joven. No se trata, mis queridos hermanos y amigos, y quiero que esto... Yo soy ecuatoriano, aunque a veces parece que no, pero soy ecuatoriano. Y yo conozco un poco la cultura ecuatoriana. Y yo quiero que me puedan prestar mucha atención en esto. Cuando digo que bueno es llevar el yugo de las dificultades desde joven, quiero decir esto. No se trata de buscar dificultades. Cuidado. El punto no es buscar hacer las cosas más complicadas de lo que suele ser. Yo les digo esto porque, por ejemplo, para cocinar, ¿no es cierto? He tenido la oportunidad de tener personas que cocinen en mi casa. Y de repente para cocinar un plato ecuatoriano, arrancaban a las 9 de la mañana y a las 9 arrancaban. Y terminaban a la 1. Y algo que puede ser tan sencillo, lo hacen en 5 horas. Y en el momento de transmitir la enseñanza de cómo hacer ese plato, era complicadísimo, porque tenías que agarrar este plato de acá, y luego este plato de acá, y luego este plato de acá, y ensuciabas un montón de platos. Y hacías un montón de horas para hacer esa comida. Bueno, de la misma manera sucede muchas veces con los padres. A veces los padres
le hacen la vida complicada a los niños. Y no es una buena forma de criarlos, la verdad. El punto aquí es que a veces, o muchas veces, en la soberanía de Dios, las cosas nos vienen con dificultades. Y cuando es así, hay que enfrentarlas. Las debemos enfrentar. Y hay que hacerlo con justicia, o sea, con la verdad de Dios, y en santidad, o sea, con la sabiduría de Dios. Pero el punto no es hacerle difícil la vida a la gente. No, el punto como padres no es hacerle difícil la vida a los padres. De hecho, hay un texto en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que Pablo le dice a los padres, les dice, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, enséñenles sin hacérsela difícil. No los desesperen. No les hagan así como me acuerdo que muchas veces algunos hacen. Les ponen aquí una especie de chupete, el niño no sabe saltar, no puede saltar, pero estamos así, agárrala. Pero la verdad es que nos queremos divertir con el niño, pero el niño no quiere divertirse, quiere el caramelo que le está ofreciendo, pero le es imposible. ¿Ves? Eso es exasperar. Pero hay veces que sí es verdad, hay veces que las cosas están muy arriba y vienen así. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Pues hay que hacerse una escalera. Pero hay veces que la vida viene así, pero hay que tomarlo así, hay que enfrentarlo. Y mis queridos amigos y hermanos, si nos ponemos a pensar, esto es lo que diferencia entre un niño y un adulto. Un niño quiere jugar y no soporta estar bajo presión. Pero el Señor a veces, o muchas veces, nos pone constantemente en situaciones difíciles. El punto es aprender a pasar de la etapa de niños, que es la etapa de juegos, a la etapa de adultez. Ese es el punto aquí. Pablo le decía al joven Timoteo, una vez más, en su segunda carta, capítulo 2, verso 6, Pablo decía, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Algo tan sencillo como eso. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Charles Spurgeon comentaba de manera graciosa, hay niños que vienen con una cuchara de plata en la boca. Lamentablemente esos niños cuando son jóvenes, esa cuchara de plata los deforma la manera de hablar y no se los entiende. Los que han logrado de la pobreza progresar a la riqueza han desarrollado músculos que los han hecho crecer. Esos que han tenido el yugo de dificultades en su juventud hacen que sean personas firmes, de convicciones, logradas por la entereza y el esfuerzo y el trabajo duro. Los jóvenes que están evitando las situaciones difíciles que se les viene a la vida, no se desarrollarán bien, pasarán quejándose y haciendo teoría de todo, se hacen unos filósofos bárbaros, pero terminarán con una naturaleza blanda y poco viril. Hay que enfrentar las cosas. Y padres, nosotros también tenemos que ser ejemplo de eso. Tenemos que enfrentar las cosas, porque ellos también nos ven. Fíjense lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16 al 18. Fíjense lo que dice este pasaje. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16 al 18. Dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Escuchen eso. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reposar sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Miren, no piensen en un reino, piensen en su casa. Entonces piensen esto, miren cómo diría el versículo, ay de ti, hogar, cuando
Tu futuro, tu hijo, que es el que va a gobernar mañana, es un joven, es un muchacho. Pero cuando hablamos de joven, de muchacho, se relaciona con esto. Cuando ese joven, ese muchacho, o ese señor que tiene 40 años, sigue siendo un muchacho porque está banqueteando de mañana. Pero todo lo contrario a ese hogar, y es bienaventurada ese hogar, cuando ese muchacho aprendió a forjar sus manos desde temprano. Aprendió a comer a tiempo y no a destiempo. Aprendió a reponer sus fuerzas, aprendió a trabajar. Pues ¿saben por qué? Porque mañana cuando en el techo se les llueve, ese muchacho, como ve que hay agua en el techo y no es bueno tener agua dentro de la casa, va a trabajar sobre ese techo. Pero el que no, el que no se acostumbró a eso, va a ver el agua en el techo y va a seguir banqueteando. Ese es el punto aquí. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, hay que estar agradecidos a Dios por los momentos difíciles que Dios nos ha hecho pasar. Dios nunca aprobará los pecados que hicimos en tiempos de dificultad. Sin embargo, podemos agradecer a Dios por esos duros momentos que vinieron a nuestra juventud para formar nuestro carácter. Y en última instancia, nos han hecho ver que por dentro no somos lo que pensábamos ser, sino que también somos pecadores que solemos responder mal. Por tanto, en última instancia es bueno el yugo en nuestra juventud, porque Dios nos revela lo que hay en nuestros corazones y nos muestra que no somos perfectos. Entonces, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y con esto hemos destacado, mis queridos amigos y hermanos, el enfoque natural de este versículo. Hemos cumplido con encontrar lecciones morales. Y si te has preguntado entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida bajo un enfoque natural? Pues estas cosas que hemos nombrado, tú deberías estar pendiente. Deberías estar pendiente en aprender obediencia, deberías estar pendiente en adquirir conocimiento y deberías estar pendiente en vivir esas situaciones difíciles, enfrentarlas, porque así es nuestra vida normal. Pero ahora quiero que veamos lo eterno. Hemos visto el enfoque natural de este versículo, pero ahora veamos el enfoque espiritual de este versículo. Así que, una vez más, vaya ahí conmigo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lo primero que quiero destacar en este versículo, en el sentido espiritual, es esto. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dicho de otra manera, bueno es que tú seas cristiano cuando estás joven. ¿Y cuándo estás joven? Hoy. Mañana vas a estar menos joven. Así que bueno le es al hombre ser cristiano cuando está joven. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26. Mateo 11, versículo 25 al 26. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo esto: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 29 del capítulo 11 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos hermanos y amigos, bueno le es al hombre llevar el yugo de Cristo en su juventud. Yo en lo particular conocí al Señor Jesucristo a los 16 años. Y a esa edad lo comencé a confesar. Y puedo hablar, por tanto, como alguien que ha llevado el yugo desde su juventud. Y queridos oyentes, si no pudiera dirigirme a ustedes de nuevo, me gustaría decirles que ha sido muy bueno para mí. Deseo sinceramente que cada uno de ustedes lleve el yugo de mi maestro desde el día de hoy. Antes que vengan los días malos donde no tengas placer en esos días. Y es interesante
Porque el salmista, mis queridos hermanos, el salmista, entendiendo la brevedad de la vida en comparación, y esto siempre lo quiero destacar, quiero que sepan esto, por un lado la vida no es tan corta como algunos creen. La vida no es tan corta como algunos creen, es larga. Y como es larga, tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a ahorrar. Tienes que saber que hoy, en la juventud, mientras tengas capacidad, tú tienes que esforzarte porque mañana, cuando tengas menos capacidad, vas a tener que vivir de otra manera. Así que en ese sentido quiero decir que la vida es larga, no crean que es muy corta. Pero en comparación a Dios, en comparación a la vida de Dios, nuestra vida es muy breve. Es muy breve. En comparación a la eternidad de Dios, nuestra vida es, como dice la Biblia, neblina. Y en este sentido, y yo quiero que ustedes me acompañen aquí, acompáñenme rápidamente al Salmo 90. Esto es lo que el salmista pensaba en el Salmo 90. Fíjense, el salmista, considerando la brevedad de su vida en comparación a la eternidad de Dios. Fíjense lo que el salmista reflexionaba. Salmo 90. Miren el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Salte al versículo 3. Dice, pero tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. O sea, fíjense cómo el Señor, que es eterno, Él es el eterno predicador que predica a cada generación. Y a cada generación les dice, hombres, convertíos. Convertíos. ¿Por qué? Mire el versículo 5 y 6. Mire el versículo 5 y 6. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. El Señor nos dice, hijo de los hombres, convertíos. ¿Saben por qué? Porque su vida es breve. Ustedes no serán eternos como yo. No son eternos como yo. Su vida es breve. Convertíos. Pero luego dice esto. Fíjense versículos 7 al 11. Fíjense lo que dice. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Sabe que el salmista en todos estos textos hay verdades que él intenta destacar? Una cosa, por ejemplo, que sobresale es que el salmista muestra la pobreza del hombre sucumbido en años y en años de pecado. Fíjense que el salmista dice eso. Algunos llegan a vivir 70 años, los más forjidos, los mejores comidos, decimos nosotros, llegan a 80 años. Pero con todo, esos años son años de molestia. ¿Por qué? Porque son largos y son tiempos en los cuales han pecado. Otra cosa que el salmista hace sobresalir es esto: la ira de Dios sobre los hombres, aun cuando están viejos. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Es interesante porque aquí no dice que el Señor deja de tener ira con los hombres pecadores porque son viejitos. No. La ira de Dios sigue estando aún cuando la persona es viejita, pero no se ha arrepentido de sus pecados. Pero finalmente, fíjense, y vamos yendo a la parte final de este salmo, en el versículo 12, fíjense lo que dice en el versículo 12, que no hemos leído todavía, pero fíjense lo que dice. El salmista hace una reflexión, y fíjense lo que dice.
enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe por qué dice el salmista eso? El salmista dice, enséñanos de tal modo. Ayúdanos a darnos cuenta, enséñanos qué horrible que es envejecer sin ti. Eso es lo que el salmista está diciendo. El salmista está mostrando que el hombre envejece, que el hombre tiene una vida que rápidamente se le va a ir comparada a Dios. Y como rápidamente se le va a ir, como no va a estar de generación en generación el hombre. El salmista dice, por lo tanto, Señor, nuestra vida es breve y te pido que tú me ayudes a verlo, que tú me ayudes a saber que es horrible envejecer sin ti. Enséñanos cuán miserable es el hombre viviendo muchos años sin conocerte. Enséñanos cuán infeliz es el hombre que no tiene tu yugo. Ayúdanos a ver nuestro futuro sin ti para poder cambiar de dirección en nuestra vida. Y de esa manera traigamos sabiduría al corazón. Traigamos al corazón sabiduría. Aunque ustedes no lo crean, este salmo es una dulce reflexión sobre la brevedad de nuestra vida y de nuestra vida en pecados. Es una dulce reflexión de considerar que Dios está airado con el pecador, pero que nosotros, o que la mayoría de nosotros, no solemos tener conciencia de eso. La mayoría de los hombres no están conscientes de eso. El salmista pide en oración al Señor que le ayude a ver cuán horrible seguirá siendo la vida sin considerarlo a Él. Entonces, en esa oración, reflexión y pedido al Señor de que pueda aprender cuán horrible es envejecer sin el Señor, el salmista sigue orando y dice el versículo 13, y miren lo que dice allí el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. El salmista está diciendo que no pase más tiempo sin ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Señor, ayúdame a ver cuán horrible es envejecer sin ti. Y por lo tanto, versículo 13, ¿hasta cuándo, Señor? No me hagas pasar más tiempo sin entender esta gran verdad. Señor, que no pase más tiempo sin tu yugo. ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdame a entender esto. Aplácate con tu siervo. Ayúdame a entender que es bueno envejecer contigo. Y es aquí donde finalmente quiero llegar, al versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El salmista está diciendo, mientras más pronto aprenda a aprovechar mi vida contigo, eso significa de mañana sácianos de tu misericordia. Mientras más pronto pueda aprender a aprovechar mi vida contigo, tendré más días y mejores días. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mientras más pronto aprenda a aprovechar mi vida contigo, más días y mejores días tendré. Y esta es la maravillosa verdad de tener el yugo del Señor prontamente en nuestras vidas. Muy pocas personas desearían posponer la felicidad si nosotros entendiéramos esto. Esto es la felicidad en serio. Los corazones jóvenes generalmente piden ser felices ¿cuándo? Ahora. No quieren ser felices mañana. Quieren ser felices ahora. Pero ustedes saben cuál es la causa primera de la aflicción de las personas. El pecado. Por tanto, comenzar a ser felices comienza con recibir el perdón de los pecados. El hombre cuyo corazón es conquistado temprano por la gracia divina, vive feliz prontamente y para siempre. Pero cuando tú tienes culpa, cuando tú has hecho cosas, y por eso digo que tienes culpa, no tener culpa porque no has hecho nada, sino habiendo hecho cosas, como no las has podido resolver, tú no vives feliz. ¿Y sabes cómo se vive feliz?
Si has ofendido, pidiendo perdón. Y en este caso, delante de Dios, hemos ofendido muchas veces. Así que aquí arranca la vida feliz, reconciliándonos con Dios. Y hay un bonus más. Además de comenzar a vivir feliz, ¿sabe qué también ayuda? Nos salva de caer en 1000 trampas. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Así que comenzamos a ser felices cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados delante de Dios. Y el bonus es que Él nos da su luz para no caer en las trampas 1000 que hay. Y esto me lleva a un segundo punto en cuanto al enfoque espiritual del versículo de Lamentaciones. Bueno le es al hombre llevar el yugo de Cristo desde su juventud, porque le salva de que sus hombros sean mortificados por el yugo del demonio. Qué fuerte enunciado. Es un enunciado muy fuerte. Lo había pensado mientras lo escribía y lo editaba, pero es una verdad. Es una verdad. Bueno le es al hombre llevar el yugo de Cristo desde su juventud, porque le salva de que sus hombros sean mortificados por el yugo del demonio. Este es el punto aquí, hermanos y amigos. Los evangelios registran de un hombre que tenía espíritu inmundo. Vivía en el cementerio. Nadie lo podía controlar. Aun cuando le ponían cadenas, le ponían grilletes, él se autoflagelaba, él se hería. Pero cuando Jesucristo lo libera, la Biblia registra que él estaba luego vestido en su juicio cabal. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora tú te dirás: yo no soy endemoniado y yo no he sido endemoniado. Bueno, déjame decirte que si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque tú no eres endemoniado y no has sido endemoniado y no estarás endemoniado, sí estás afectado con los demonios. Estás plenamente influenciado, y a no ser que te libere Cristo por medio de la humillación hacia Él, estarás profundamente influenciado por los demonios. Pablo le recordaba esto a los creyentes de Éfeso. De hecho, Pablo mismo se pone como ejemplo porque él, antes de conocer a Cristo, él también era influenciado por los demonios. Y es por eso que las decisiones que él tomó en su vida antes de conocer a Cristo tenían que ver con decisiones de maldad. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Si quieren, ustedes lo pueden ver. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo le decía a los de Efesios esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escuche, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Lo escuchó? Influenciados bajo el espíritu de la potestad del aire, y ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: en los cuales también nosotros, ahí se incluye Pablo, ahí es donde se incluye Pablo, también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lamentablemente la mayoría de las personas, cuando leen los evangelios y ven que habían personas endemoniadas y que hacían locuras, y como hoy no pasa eso, lamentablemente piensan de que entonces no hay una afectación de la vida espiritual negativa, de lo que estamos hablando de los demonios. Pero no es como la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos los deseos de nuestra carne y hacemos las cosas mal,
Lo hacemos porque naturalmente somos así, malos, pero además de eso, porque hay un mundo que nos influye para mal. Vemos una película y la película nos habla de venganza. Vemos una película y la película nos habla que es bueno el adulterio. Vemos una película y nos habla que es bueno criar a los hijos de tal manera que sean fuertes y maten. Y todo eso es la influencia. Así era Pablo cuando él no conocía a Cristo. Pero cuando él fue liberado de Satanás, cuando él fue liberado de las obras del diablo, él se condujo de otra manera. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy la pregunta que nos hacemos es: ¿y cómo lo hace Dios? Pablo mismo responde cómo fue su caso y cómo es el caso de todos los demás. Si ustedes estaban en Efesios, capítulo 2, Pablo dice en Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo es que Dios nos libera del yugo del diablo? Pablo responde: por medio de Cristo. Por medio de su gracia al perdonarnos de nuestros pecados para todo aquel que cree en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida en Él. Al tener vida eterna, el Señor los resucita, y al tener una nueva vida, ya no están oprimidos bajo el yugo del diablo. Bueno es al hombre llevar el yugo de Cristo desde su juventud, porque le salva de que sus hombros sean mortificados por el yugo del demonio. Le preserva de los grilletes de esa penosa esclavitud a los que muchos son llevados por hábitos adquiridos desde muy temprano y están profundamente arraigados. Amigos y amigas que están aquí, deben agradecer que el Salvador esté dispuesto a recibirlos hoy, antes que vengan los días malos. Deben agradecer que las promesas siguen estando allí. Me hallan los que temprano me buscan. Dichosos los que hospedan al Redentor en la mañana, y así dejan fuera al espíritu maligno a lo largo de todo su día. Dichosos los que hospedan al Señor hoy, así dejan fuera al espíritu maligno del resto de su vida. Y el bonus de esto es que al ser liberado del yugo del diablo, ahora puedes tener más tiempo para servir a Dios. Charles Spurgeon dijo: si yo fuera tomado el servicio de alguien a quien yo amara, yo querría cumplir para él un largo día de trabajo. Yo me acuerdo cuando el pastor de mi iglesia en Argentina, que es mi suegro, yo me acuerdo de cuando habían los viajes misioneros y teníamos que viajar casi 18 horas de viaje, 17 horas de viaje. Yo me acuerdo que yo me quería enlistar. Y una de las razones era porque yo quería estar al lado de él para poder exprimirlo en su conocimiento bíblico. Yo me sentaba con él y le hacía miles de preguntas. Y él manejaba, y como le gustaba manejar y que alguien le conversa para estar siempre despierto, yo me sentaba ahí y le hacía preguntas que tienen que ver obviamente, con el hecho de conocer y aprender más. Y en ese sentido muchas veces te tenía que hacer cosas como cebar un mate, como servir un mate. Pero la idea era poder estar atento a su enseñanza. Charles Spurgeon decía entonces eso: si yo fuera tomado al servicio de alguien a quien yo amara, yo querría cumplir para él un largo día de trabajo. Si yo supiera que solo puedo trabajar para él un día, me esforzaría por comenzar tan pronto como la parda luz de la alborada me permitiera ver, y continuaría trabajando hasta la noche, alegremente activo, en tanto que hubiera una vacilante y tenue luz.
Si vas a Cristo en una etapa avanzada de tu vida, decía Charles Spurgeon, solo puedes dar a nuestro Señor Jesús las sombras del atardecer. Bendito sea su nombre, porque Él aceptará el servicio ofrecido a la caída de la tarde. Pero aún así, ¿cuánto es mejor poder servir al Señor hoy, lo más temprano de tu vida? Darles esos días brillantes. Así que, mi querido amigo y amiga que está aquí, bueno es poner nuestra vida al yugo de nuestro Señor Jesucristo, porque nos libera del yugo de Satanás y por ende, al liberarnos del yugo de Satanás, nos capacita para servirle al Señor. Finalmente, bueno le es al hombre llevar el yugo de Cristo desde su juventud, porque le capacita a uno para estar bien plantado en las cosas divinas. Por favor, vaya conmigo a Salmo rápidamente, Salmo 92, versículos 12 al 15. Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice el salmista: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Pero fíjense bien, fíjense lo que dice el texto: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. A un árbol trasplantado, no sé si alguien ha podido hacer eso, pero aún eso pasa en las plantas. A un árbol trasplantado le toma cierto tiempo echar raíces, pero cuando queda bien arraigado produce abundante fruto. Echar raíces en las cosas divinas toma tiempo. Echar raíces en las cosas divinas toma tiempo. Nada en el mundo de la gracia puede ser aprendido en 10 minutos. No hay cosas como microondas. No. Estamos agradecidos a Dios porque un hombre que ha creído en Jesús solo un segundo es un hombre salvo, pero no es un hombre instruido, no es un hombre afirmado. Se necesita tiempo con Cristo en su palabra. Pablo registra que Timoteo fue instruido en la palabra desde niño. Y no solo eso, sino que además Timoteo tuvo años de poder observar la vida de muchos buenos creyentes. Timoteo pudo ver a su abuela, Timoteo pudo ver a su madre, luego Timoteo pudo ver el comportamiento del apóstol Pablo. Charles Spurgeon decía: cuando somos convertidos, vamos a la escuela de Cristo y nos sentamos a sus pies y aprendemos de Él. Pero una pregunta, decía Charles Spurgeon: ¿quién es el mejor escolar? En igualdad de circunstancias, yo esperaría comprobar que los mejores escolares son aquellos que llegan temprano. Los escolares que llegan a las 11 de la mañana no aprenden mucho. Los escolares que van en la noche con un buen maestro y gran diligencia pueden captar algo, pero difícilmente captan lo mismo que aquellos que han asistido a la escuela todo el día. Oh, cuán bendito es comenzar a conocer pronto a Cristo, porque entonces pueden seguir comprendiendo con todos los santos las alturas y las profundidades de aquello que excede todo conocimiento. Amigos y amigas que están aquí, ese conocimiento no se va a agotar. Es tan infinitamente grande y bendito que si viviéramos 7,000 años en este mundo, todavía quedaría por conocer más de Cristo. Y tendríamos que decir: oh, profundidades de los misterios de Dios, cuán insondables son. No pensemos en ningún momento de que si somos convertidos cuando tenemos 10 años o 15 o 20 años de edad, viviremos lo suficiente para agotar los tesoros de la sabiduría que es en Cristo Jesús. No piensen eso, porque son inagotables. No cambian, eso es fantástico. No es que va a cambiar,
para que tú tengas que reformarte todo el tiempo, no, sino que son inagotables, la fuente de sabiduría en Cristo. De hecho, lo que sucederá es que lo amaremos más al Señor y lo entenderemos mejor. Y por la gracia de Dios, lo practicaremos mejor y más plenamente conforme transcurran los años. Amigo y amiga que está aquí, que Dios les conceda conocer a Cristo hoy, lo más temprano en su vida, y que lleguen a ancianos y ancianas con el yugo de Cristo. Mañana, cuando venga la ansiedad de pensar que serán abandonados por ser viejos, pero si ustedes tuvieron y comenzaron a tener el yugo de Cristo desde hoy, declarando sus portentosas obras y anunciando las buenas nuevas que solo están en Jesucristo, cuando oren delante de Dios diciéndole: Señor, yo he testificado de ti desde que era joven, ahora que soy viejo, no me abandones. Mi querido amigo, mi querida amiga, cuando usted haga esa petición, habrá mucha fuerza en esa oración. El Señor no echará afuera a sus viejos siervos. No les dirá: he recibido lo mejor de ustedes, me han dado sus años más jóvenes y me han dado su madurez, pero ahora pueden salir a la calle, vayan a mendigar y tendrán que cuidarse solos. No, el Señor no va a hacer eso. Así es como podrían hablar los jefes incrédulos hoy. Así es como lo hacen las empresas. Así es como lo hace la red social. Pero el Señor no hace eso. El único Dios verdadero no desampara a su pueblo. Y es por eso que Él dice: y hasta la vejez, yo mismo. Y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es lo que dice el Señor en Isaías 46, 4. Así que, amigos y amigas, hermanos y hermanas, hoy es un buen tiempo para recordar que bueno es llevar el yugo desde su juventud. ¿Y saben cuándo es su juventud? Hoy. Vamos a dar gracias. Padre de la gloria, tú eres sabio, Señor, y siempre cuando tú te asomas a nuestras vidas, nos convertimos en niños que ahora conocemos una propuesta a la cual tú nos dices que tú nos vas a cuidar si nos ponemos bajo las sombras de tus alas. Señor, hoy es el día de juventud para muchos. Padre de la gloria, ayúdanos, oh Padre, a tomar estos dos enfoques. Ayúdanos a entender, Señor, lo valioso que es tener el yugo desde temprano en nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos que es cabal para nuestras vidas y está bien que aprendamos a enfrentar situaciones difíciles, que aprendamos a adquirir conocimiento y que aprendamos a estar bajo obediencia. Pero sobre todo, Padre, gracias por enseñarnos que lo esencial de todo aquello es que es bueno tener el yugo de Cristo en nuestras vidas. Ahora pudimos entender por qué hay mucha opresión bajo nuestra alma. Hemos sido llevados por aquí y por allá, por la influencia de este mundo, a la cual Satanás dirige, con sus propuestas, con su falsa felicidad, con las falsas alegrías. Señor, gracias por mostrarnos que es en el yugo de Cristo cuando comenzamos a ser felices. Y esa felicidad viene cuando entendemos que somos pecadores, que es necesario reconciliarnos contigo, es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados. No hay felicidad, no hay esperanza sin arrepentimiento de pecados. Y Señor, gracias por mostrárnoslo hoy. Pero Señor, también gracias por mostrarnos de que tú eres un Señor bueno. Padre, vemos en las Escrituras cómo de hecho muchos esposos
Normalmente se han casado temprano, han tomado la juventud de sus esposas y luego en su vejez abandonan a la compañera de su juventud, como dicen los textos. Esa es la deformación del hombre. Pero tú no eres así, Señor. Tú no tomas nuestra juventud solamente, sino que nos invitas a disfrutar la vida desde temprano. Pero aun cuando llegamos a la vejez, de hecho, fuiste tú el que nos has llevado y eres tú el que nos vas a cuidar también. Oh Padre de la Gloria, ayúdanos a ver, como dice el proverbio de esa mujer sabia e inteligente, que miraba el futuro y se burlaba del futuro, porque estaba confiada en ti. Oh Señor, ayúdanos a darnos cuenta, ayúdanos, Señor, a traer sabiduría al corazón, de que envejecer sin ti no es beneficioso ni para esta vida ni para la eternidad. Padre de la Gloria, gracias por Jesucristo, porque Él es el mediador para que tengamos esa vida feliz. Y Él es el yugo para que tengamos esa vida eterna. A Él sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.